Hola, hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente. Yo soy Caleb y hoy vamos a hablar del acento diacrítico. Primero que nada, tienes que saber una cosa. Aunque este tema es parte de acentuación, no tiene demasiado que ver con el tipo de acentuación que habíamos visto en el video anterior, es decir, la acentuación ortográfica o enfática. El acento diacrítico no tiene que ver con la sílaba tónica, pero sí es un tema que se relaciona con la acentuación porque es parte de ella y las preguntas de Exani combinan ambos tipos de acentuación. Si no hay como preguntas de acento diacrítico y preguntas de acentuación ortográfica. Todo se combina, ¿va? Y todo lo que mencionamos en el video anterior y todo lo que vamos a mencionar aquí, o casi todo prácticamente, yo te daré énfasis en qué cosas importan más, ha venido o viene en las preguntas de acentuación de Exani. Primero que nada, el acento diacrítico es un acento que no sirve, como habíamos visto anteriormente, para identificar la sonoridad de la palabra o la entonación de la palabra. El acento diacrítico es más bien un uso muy distinto que de hecho creo que podría ser sustituido por algún otro tipo de signos, si existiera, pero no existe, que es el siguiente. El acento diacrítico lo ponemos en algunas palabras para distinguirlas de otras palabras que se escriben igual, ¿ok? Tenemos muchas palabras, sobre todo monosílabos, que se escriben igual que otras, como el "el" con acento y el "el" sin acento, el "más" con acento y el "más" sin acento, el "sí" con acento y sin acento, etcétera, ¿ok? Entonces, lo que yo te recomiendo mucho, porque esta parte, más allá de trabajar como en la parte anterior, digamos, en la otra acentuación, tu oído o identificar la sílaba tónica es simplemente un macheteo, ¿ok? Es un macheteo, se trata de memorizar y eso es realmente lo más importante. Yo te sugiero que hagas lo siguiente. Vas a notar que muchas de las palabras que yo te pongo como ejemplo, te pongo un ejemplo de cómo se usa y luego te pongo un ejemplo en el que use las dos o tres versiones de esa palabra, ¿sí? En la que, bueno, uso los dos. Por ejemplo, tenemos este primer palabra que es el artículo el, o mejor dicho, el en general, el con acento y el sin acento. El sin acento es un artículo que ya mencionamos cuando hablábamos de las categorías gramaticales, que son el, la, los y las, un, una, unos y unas. Pues este el es el artículo que siempre ponemos antes de un sustantivo. El equivalente en inglés, para que lo puedas identificar quizá un poquito mejor, es esta palabra, que puedes pronunciar como di, como de, como da, como no sé, dependiendo, ¿no? Ese artículo determinado que tienen en inglés, ese es el mismo. Ejemplo, si lo uso en esta frase, que es el libro rojo. El con acento, por otro lado, es un pronombre, es decir, se refiere a una persona. En este caso, es lo que en equivalente del inglés sería el he, ¿ok? Ejemplo, él se llama Israel. Saludos a Israel si está viendo esto. Brandon, sí. Bueno, él sabe quién es. Finalmente, puedo juntar ambas en un enunciado, por ejemplo, si digo el perro es de él. Yo te sugiero que hagas esto para que te vaya quedando claro cuál es cada una y lo vayas dominando, porque es la mejor manera de memorizarlo, volviéndolo práctico. Va. Siguiente, mi. El mi con acento, aunque podría ser la nota musical, pero no importa por qué, pues por el contexto se distinguiría muy fácil. El mi sin acento es un posesivo, es un pronombre posesivo que se refiere a algo mío, ¿ok? Lo que en inglés sería el equivalente a my. Por ejemplo, si digo mi guitarra es de color negro. Mientras que el mi con acento es un pronombre personal que se refiere a yo, ¿ok? A la primera persona. Lo que en inglés sería el equivalente al me. Y creo que entendemos fácilmente la diferencia entre me y my, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde la use, a mí me gustan las galletas de limón y este es el ejemplo que uso en clase, pero no alcancé a cambiarlo para grabar este video, así que sorry. Por el ejemplo choqueante, nada de esto es autobiográfico, solo son ejemplos chistosos para que se les queden grabadas estas cosas, grabadas. A mí me gusta mucho mi tía. Es un ejemplo, pero bueno. Igual nadie ve esto, ¿no? X. Bueno, las 3 personas, 4 o 5 que ven el video, muchas gracias por verlo y bueno, pues ya. El tú, sin acento, es igualmente un pronombre posesivo, que significa que algo es tuyo, ¿va? Por ejemplo, lo que en inglés sería your, ¿sí? Por ejemplo, si decimos tu novio está muy feo, punto. Mientras que el tú, con acento, es el pronombre personal que se refiere a tú, a ti, ¿no? Punto. Bueno, ahí está.
Por ejemplo, si digo tuve por las tortillas y puedo poner ambas en un enunciado diciendo tú te pareces mucho a tu papá. Así nada más. Inténtalo, funciona y es divertido y es creativo y no tienes que hacerlo plano. Puedes poner ejemplos medio drásticos como el que yo puse ahorita. Luego tenemos una palabra que tiene tres versiones. Tenemos el sí sin acento, que es el sí de condición, o la nota musical, pero nuevamente esa no importa. Es lo que en inglés sería equivalente a if, ¿ok? Para condiciones. Ejemplo, si llegas temprano, saca la basura. Luego tenemos dos versiones del sí con acento. El primero es el sí de afirmación, lo que sería equivalente al yes, ¿ok? Por ejemplo, si decimos sí, sí me gustaría cambiar de compañía. Luego tenemos otro sí, que este sí no tiene un equivalente exacto en inglés, por eso no lo puse, pero sería algo así como relacionado con la palabra self, porque es hablar de alguien, bueno, de sí mismo. También es un pronombre personal, que también lo hemos mencionado al hablar de las categorías gramaticales, cuando mencionábamos mi, ti, sí y nos. Es ese tipo de sí. Ahora, ejemplo, se desmayó y tardó mucho para volver en sí. Tal vez te estás preguntando, ¿cómo puedo distinguir si es el de afirmación o es el de sí mismo? Por el contexto, porque queda claro cuando alguien está afirmando algo. Sí entendí la indicación. Y cuando alguien está hablando de este sí que es, habla de una persona. Por ejemplo, es muy egoísta y solo piensa en sí mismo. Fácil. Puedo poner las tres opciones las tres versiones, perdón, en un enunciado, si digo, si no hubiera habido un médico entre los asistentes, sí habría ocurrido una tragedia, pero por fortuna el hombre pudo volver en sí. Y bueno, a continuación viene otro ejemplo choqueante, perdón por eso, pero pues así va. Tenemos el sé. El sé, que por un lado es un pronombre reflexivo. ¿Qué significa eso? Espera, espera. Si quieres pausarlo para ver lo que dice aquí, léelo, pero no te distraigas tanto. Ok. El se es un pronombre reflexivo. Reflexivo tiene que ver con la reflexión en el sentido de reflejo, ¿ok? En este caso, un pronombre reflexivo se utiliza para hablar de cuando una persona realiza una acción sobre sí misma. Por ejemplo, tú te bañas todos los días, yo me visto todos los días, él se baña. Ese tipo de pronombre reflexivo es se baña, se peina, se maquilla, se prepara el desayuno, se plancha la ropa, bla, 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 bla. Tenemos el se con acento que también puede ser de dos tipos y el primer tipo es el verbo ser. Por ejemplo, en este ejemplo que dice, sé mío, chiquito, ¿no? Puedes mandárselo a tu crush y a ver qué te contesta. Y también tenemos el sé con acento que es de saber, ¿sí? Por ejemplo, sé que mientes, Regina, o sé lo que hiciste. Así nada más. Puedo poner todos en un ejemplo que quisiera haber guardado, pero pues ya estamos aquí, YOLO. Es igual el que uso en clase y ya lo voy a reemplazar, así que no importa. Rubén se encierra en el baño y dura mucho rato ahí. Mi mamá ya le dijo, sé lo que haces ahí dentro, por favor, sé menos cochino. Bueno, hagan una pausa discreta y ya, ¿ok? Puedes crear tus propios ejemplos, puedes dejármelos en los comentarios y puedes tú choquearme a mí con lo que sea que escribiste. Mídanse, ¿ok? Eh, Otro ejemplo de una palabra de estas, el más. El más sin acento es un nexo, ya lo habíamos mencionado en la clase de nexos, y es equivalente a pero. Por ejemplo, tu historia con tu ex, yo la amo, más ella tiene a otro. Así nada más. Mientras que el más con acento es el más de cantidad o adición. Por ejemplo, sírvanme más, por favor. Podemos poner ambas en un enunciado diciendo quiero ganar más dinero, más no quiero trabajar horas extra. La historia de mi vida, pero no se puede, ¿ok? Ahora, tenemos una de las últimas que es de. De sin acento es la preposición de, que lo usamos para casi todo. Una taza de metal, una taza de agua, no sé, un teléfono de color negro, etcétera. Lo usamos para muchísimo. No tiene tilde y, por ejemplo, aquí, otro ejemplo que quisiera haber cambiado, agua de calzón. Creo que queda claro. Puede ser agua de Jamaica, pero no. El profe tenía que hacer su gracia y así lo dejé puesto. Porque si no lo grababa ahorita, no lo iba a grabar en otro momento. Entonces dije, bueno, pues qué diablos. Y tenemos también el verbo dar
que es este de con acento, que lo utilizamos muchísimo menos, solo en conjugaciones muy específicas. Por ejemplo, me pidió que le dé dinero. Y como pueden ver aquí, juntamos los dos en un enunciado diciendo, el perro quiere que le dé de comer. Ahora, tenemos la última de esta primera parte, que son los monosílabos, ¿no? O sea, las palabras de una sílaba. Y es la palabra te. El te, así sin acento, se utiliza para referirse a algo a ti o para ti. Por ejemplo, te ha mordido un perro, te contaron la nueva noticia, te trajeron un paquete, etcétera. Y el té con acento, pues es la bebida. Té de manzanilla, por ejemplo. Un té verde, un té de limón, ¿tú entiendes? ¿Cómo podemos juntar las dos en un solo enunciado? Pues te traje un té. Así nada más. Punto. Ahora, cosas importantes, hay uno que no estoy mencionando ahí, que es el aún. Ese no es un acento diacrítico. Tenemos dos tipos de aún. El aún con acento que tiene un hiato y el aún sin acento que tiene un diptongo y significan cosas diferentes. Por eso no está especificado aquí, ¿va? Si quieres que hablemos sobre eso, dímelo en los comentarios y lo hablamos en algún short, por ejemplo, ¿no? O en un TikTok, que es lo mismo. Ahora, algunos datos que tienes que saber sobre esta acentuación diacrítica. Primero que nada, como aquí dice, la O se podía escribir antes con tilde cuando se escribe entre números, para no confundirlo con el cero. Sin embargo, eso ya no es necesario, porque por la tipografía queda muy clara cuál es la O minúscula, cuál es la O mayúscula y cuál es el cero. Segundo, la palabra solo ya no se acentúa desde hace como 15 años. Me duele recordarlo, pero desde hace como 15 años ya no se acentúa, ¿ok? Jamás vas a ver la palabra solo acentuada y que sea correcto. Si es solo de soledad o de solamente, pues se aclara por el contexto. Y, por último, los pronombres demostrativos este, esta, ese, esa, aquel, aquella o en plural, todos esos, no llevan tilde tampoco, igual desde hace como 15 años. Pero es muy importante que te quede claro, nunca vas a ver que tengan tilde en la primera E, en la primera vocal. Pero no debes confundirlo con el verbo está o el verbo esté, porque eso sí llevan tilde porque es acentuación ortográfica. O sea, una diferencia es la siguiente, si yo digo, este video debe durar poco tiempo, estoy usando este y no lleva tilde. Pero si digo, ojalá no esté haciendo calor esta tarde, ese sí lleva tilde porque es una palabra aguda y es el verbo estar. ¿Va? Punto. Ahora, hablemos rápidamente de los 4 tipos de por qué. Tenemos el por qué separado y con acento, sin acento, perdón, el por qué separado y con acento, el por qué, que es este de aquí, y el por qué junto y con acento, ¿no? Dos separados, dos juntos, uno con acento, otro sin acento. Ahora, el primero y el último realmente casi nunca los vas a ver y dudo que lleguen a aparecer en Exani, pero te los explico porque existen. El primer por qué es como decir por la cual, o por el cual, o por la que, o por el qué. Y aquí viene cerca otro ejemplo de los que me arrepiento de haber puesto, pero bueno. La razón por qué pelean es que ambos salen con la misma mujer, o el motivo por qué discuten es que uno le debe dinero al otro. Esto es como decir el motivo por el que discuten o por el cual discuten, la razón por la que pelean o la razón por la cual pelean. El hecho de que te suene raro no quiere decir que sea raro, ¿ok? Solo lo ves poco, probablemente porque no lees, pero no es raro. Igual no lo vamos a ver a menudo. En cambio, el por qué separado y con acento y el por qué los vamos a ver mucho porque son el que es para preguntar y el que es para responder o el nexo en general, ¿no? El por qué separado y con acento, como dice aquí, lo utilizamos para preguntas ya sea directas o indirectas. ¿Qué cosa es una pregunta directa? Pues una pregunta que tiene sus signos de exclamación, como lo vemos aquí. Y una pregunta indirecta es una pregunta que está implícita, pero que no tiene sus signos de exclamación. Ahorita lo volvemos a ver. Primero, por ejemplo, ¿por qué no me invitaste a tu fiesta? O dime por qué no me invitaste a tu fiesta. Notaremos que es interrogativo y ese es el separado y con acento. Nuevamente, intenta poner en práctica esto escribiendo tú ejemplos con cada uno de los usos. El por qué ya lo hemos mencionado antes en la clase de nexos y es precisamente lo que dijimos, el nexo de causa. Está llorando porque perdió su equipo o bien me dejó solo porque me besé con su mamá. No aguantan nada, ¿no? Perdón por el ejemplo. Ya, X. En fin. Este por qué
pues ya lo hemos visto en la clase de nexos. Si quieres, ve al video de nexos y ahí vas a ver alguna otra oración que use el porque. Por ejemplo, si digo me castigaron porque llegué tarde, no sé, me resfrié porque anoche hizo mucho frío, no sé, cosas por el estilo. Ese porque, el mismo. Y este último por qué es importante que sepas que es un sustantivo. Es sinónimo de motivo o razón. Volviendo a la clase de las categorías gramaticales, es un sustantivo abstracto, ¿ok? Porque es literalmente sinónimo de motivo o razón. Yo puedo decir dime un motivo para seguir contigo, pero aquí lo cambio y digo dime un por qué para seguir contigo. O acá abajo, ella suele enojarse sin un porqué, o bien ella suele enojarse sin una razón. Y ahí está el ejemplo de cada uno de estos. Haz uno o dos ejemplos de cada uno para memorizarlo. Es un buen ejercicio y te va a ayudar mucho. Va. Y por último, vamos a hablar de las preguntas de reportero. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Cuándo van a llevar tilde? ¿Cuando sean exclamativas o cuando sean interrogativas? Primer ejemplo, no todas estas palabras que vimos pueden ser exclamativas. Específicamente solamente el qué y el cómo pueden serlo, ¿sí? Por ejemplo, si digo qué bien, quiero que notes que aquí el pronombre o conjunción que esas son sus categorías gramaticales, puede ser cualquiera de las dos dependiendo del uso. Aquí no se utiliza con un sentido de conjunción o de pronombre, simplemente es como para reforzar. ¡Qué bien! No es lo mismo decir bien que decir qué bien, ¿ok? Es expresivo. Independientemente de si tiene los signos de exclamación o no, ¿va? El contexto te indica cuando expresa o cuando no. Qué bien o qué bonito está tu perro y, por ejemplo, el cómo también. ¿Cómo me gusta la cerveza helada? No estoy preguntando cómo me gusta la cerveza, estoy expresando que me gusta mucho la cerveza helada, o sea, cómo me gusta o cómo me gustaría estar dormido en este momento. Sí soy, siempre soy. ¿Ok? Bueno, ahora, dijimos que también van a llevar tilde estas palabras cuando son interrogativas. La manera más directa de darte cuenta de que son interrogativas es cuando están en una pregunta directa, como aquí, ¿sí? Cuando tenemos una oración con sus respectivos signos de interrogación. Y ya. ¿Qué quieres que prepare de comer? ¿Quién era esa muchacha que se te quedó viendo? ¿Cómo volviste con tu ex? ¿Cuándo nos vamos al cine? ¿Y dónde está tu hermano? ¿Ok? Ejemplo. Queda claro que está preguntando qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Entonces le ponemos tilde. Sin embargo, la duda surge cuando tenemos una pregunta indirecta. Es decir, cuando no tenemos los signos de interrogación, sino que más bien tenemos una oración que tiene una pregunta implícita, ¿ok? Pero por el contexto podemos darnos cuenta de que efectivamente está expresando una duda, un desconocimiento, una incógnita o etcétera. ¿Va? Ejemplo, pongámoslo así, dime qué quieres que prepare de comer. Quiero saber quién era esa muchacha que se te quedó viendo. No entiendo cómo volviste con tu ex. Hay que decidir cuándo vamos al cine y me gustaría que me digas dónde está tu hermano. Repito, número uno, por el contexto podemos darnos de que esto está siendo una interrogación, ¿sí? Está pidiendo saber algo. Hay una duda, desconocimiento o incógnita. Pero te voy a dar el tip rápido, ya que me humillé lo suficiente al no reemplazar los ejemplos por ejemplos más family friendly. Y te voy a dar el tip de una vez. Cuando quieras saber si una de estas palabras lleva o no lleva tilde y no tengas los signos de interrogación, colócale la palabra mágica después. La palabra mágica es chingados. Si queda el chingados, funciona, ¿eh? Lleva tilde. Vamos poniendo el ejemplo. Dime qué chingados quieres que prepare de comer. Quiero saber quién chingados era esa muchacha que se te quedó viendo. No entiendo cómo chingados volviste con tu ex. A varios les quedó el saco ahí. Hay que decidir cuándo chingados vamos al cine. Y finalmente me gustaría que me digas dónde chingados está tu hermano. No vamos a profundizar en esto, pero te voy a decir rápido por qué razón queda. ¿Sí? Y te va a ayudar en el 95% de las ocasiones. La razón por la que queda esa palabra, o puedes subirla o bajarla de nivel si quieres una palabra más suave como fregados, ¿sí? Es porque siempre ponemos este tipo de expresiones cuando estamos preguntando algo. Por eso queda, ¿va? Ahora, esto es todo para el acento diacrítico. Es un tema mucho más rápido y sencillo porque se trata simplemente, como dije, de memorizar o machetear. Te sugiero que hagas ejemplos tú de cada uno de estos usos y de momento es todo. Espero que esto seguido haya sido más de ayuda que choqueante por mis ejemplos rancios.
Espero que te haya sido útil. Si te fue útil, ya sabes, dale likecito, comparte, comenta. Yo te quiero mucho por haber visto esto, persona que llegó hasta el final. Gracias por ver. Soy Caleb y nos vemos en otro video.